Trabajo Social, coordinador de proyectos del Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión e Incidencia Política. Y también nos acompaña Victoria Contartese, politóloga, integrante de la Asociación Uruguaya de Libre Pensamiento, una de las organizaciones que justamente suscribe a la carta que rechaza o que pide rectificación a los legisladores evangélicos por ese compromiso, entre comillas, de poner por encima la ley de Dios ante cualquier otra cosa, ¿no? A mí me gustaría, sí, ya vuelvo con el panel, pero una mínima presentación de cada uno en este punto y en lo que opinan sobre... Ustedes estaban escuchando el programa, o sea que escuchaban que de ningún modo están de acuerdo en declararse como una bancada y que sí entienden su aporte desde la diversidad y la riqueza que ofrece el pluralismo, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuáles son sus miradas? Bien, la Coordinación Ciudadana en la que integra la Asociación Uruguaya de Libres Pensadores, así como otras instituciones conocidas de este país, MISU, Círculo Escéptico, AUDEPRA, nosotros manifestamos una preocupación realmente muy grande al respecto de las declaraciones que hicieron estos diputados, en el entendido de que la Constitución de la República es la Carta Magna que debe regir para todos los ciudadanos y no hay ley por encima de ella que deba imperar. Pero ¿es verdad o no es verdad que cada vez que un legislador va a tomar una decisión de sumarse o no con un voto a favor o en contra de una propuesta nueva que integre, que conforme una nueva ley, además de lo que puede llegar a ser, bueno, su ideología política o que representada en el partido que lo integra, también sus convicciones personales? Bueno, nosotros como ciudadanos no votamos las convicciones personales de los legisladores, votamos un programa del gobierno, del partido que corresponda, que cada ciudadano sabrá si lo leyó o no y si está de acuerdo o no, y cada representante tendrá sus convicciones éticas y morales que lo lleven a cumplir con lo que se comprometió ante la ciudadanía. Bien. Desde el grupo de estudio lo que venimos analizando es esta nueva presencia de los evangélicos pentecostales y neopentecostales en la política latinoamericana, porque esto no es un fenómeno exclusivamente de Uruguay. Y como ya habían dicho en el primer bloque, los evangélicos de tradición protestante han participado en todos los partidos políticos desde los comienzos del Estado Nacional, incluso participaron en la separación de la Iglesia Católica Romana junto con masones y liberales y vallistas en esa separación de hace más de 100 años. Pero lo que sí es un fenómeno nuevo es el resurgimiento del discurso religioso en el ámbito público. Eso es un fenómeno que en Uruguay no estábamos tan acostumbrados porque lo religioso siempre fue considerado como algo del ámbito privado. Por ende, ese tabú de religión y de política no se habla en la escuela, es quebrado por esta nueva presencia de que lo religioso ya no es algo que está guardado o oculto o privado, sino que hay incluso parlamentarios que se animan a argumentar o construir sus posturas políticas desde una cosmovisión o una creencia religiosa. Lo que acabamos de escuchar, por ejemplo, ¿no? Con el caso de la Biblia, porque hay otros diputados en el actual Parlamento, y siempre los hubo, de otras creencias religiosas, judíos, católicos, humanistas, etc. Pero ¿cuál es la diferencia? Hay otros grupos religiosos que han vivido el proceso de secularización interna mucho más fuerte. Por ende, no utilizan el argumento religioso con tanta vehemencia. Nunca escuchamos en los últimos años a un diputado judío usar la Torá para hacer una argumentación. Entonces, ¿qué es lo novedoso? Es que en otros países, como el caso paradigmático de Brasil, se han conformado alianzas que son extrapartidarias. Y eso, lo que mismo el diputado Amarilla decía, no son solo del Partido Nacional, hay 4 del Partido Nacional, uno del Partido Colorado, que son de corte, son iglesias que provienen del ámbito fundamentalista. Bueno, pero entonces ahí tú estás citando a Brasil y estás citando o estás llevando el tema a otra dimensión, que es real, que es donde entonces ya la religión pasa a ser un instrumento con otros fines, ¿no? Y mucho más perversos. Quizás para terminar la definición un poco que bancada evangélica, en todos los países de América Latina y en Uruguay también son de partidos de asociación de derecha o de centro derecha. No están participando religiosos o evangélicos del Frente Amplio, por ejemplo, como es el caso en Uruguay de un partido de izquierda. Pero lo interesante es que son alianzas que tienen una agenda muy concreta que ellos mismos explicaban. Contra el matrimonio igualitario, contra la ley de salud sexual y reproductiva, contra la legalización de la marihuana, y eso es principalmente su foco de atención, su foco político, temático, y eso es lo que los une, en base a una interpretación particular de la Biblia o de la ley de Dios,
para actuar conjuntamente. Bien, pero esos son datos que ya están afirmados en nuestro país. Cosa que no hablamos. ¿Cuál sería el peligro? Pero antes no tenían presencia, mismo Dastugue, yo lo he entrevistado muchas veces, y el pastor Márquez, el líder de su iglesia, decía, nosotros estábamos antes fuera del Parlamento y nos dimos cuenta que teníamos que estar adentro para incidir. Ya no era solo posible estar en el movimiento Pro Vida, del cual ellos provienen, junto con Iafiliola, otro diputado suplente del Partido Nacional. No era suficiente estar afuera, tenemos que estar adentro para votar. Y eso es una diferencia. Acá hay un peligro Eso es una diferencia importante. Que no digo que bueno o malo, yo no estoy viendo esto como algo negativo, estoy explicando una realidad. Yo lo que veo como un peligro acá, en esta cuestión, es cuando el ciudadano común y corriente, que profesa determinada religión y está en todo su derecho de hacerlo, emite su voto por fidelidad a una iglesia. Esto es, fulano de tal es mi pastor o es el pastor de mi iglesia, y yo lo voto porque es el pastor de mi iglesia y porque tengo que ser fiel a esa iglesia y no porque representa lo que yo políticamente quiero de mi país. ¿Eso se lo estás achacando a quién? ¿Al partido político que incorpora pastores para juntar votos o a quién? No, eso se lo tiene que hacer el partido político que los integra. Exactamente, que responda en este caso el Partido Nacional, que bastante responsabilidad tiene. También con el mismo criterio podríamos inferir que hay gente que deposita su voto porque recibe determinada asistencia económica el tema del de la Estado. fe no es lo mismo. O sea, que ha sido denunciado. Pero aparte estamos hablando de la fe, la razón Álvaro. por la que la persona deposita su voto es muy discutible. Dios te va a hacer el favor si tú votás a fulano. ¿Viste? Bueno, la fe funciona de esa manera. Yo no estoy diciendo que sea en Uruguay, digo en general. ¿Qué decir? ¿Que si no es el MIDES que te hace el favor? ¿Es eso lo que estás planteando? Yo estoy tan en contra como tú de la manipulación que hacen ciertas iglesias pentecostales de la inocencia de algunas personas y les venden milagros. Y para mí hay un peligro Estoy tan en desacuerdo como tú, pero también digo que hay muchas maneras en nuestras democracias imperfectas de comprar votos, no solo la hoy creencia en estamos Dios. hablando de la religión. Márquez quiere representatividad en el Parlamento que conforme su partido, pero que no ahora vengan de alguna forma a querer cambiar algunas leyes que ya son leyes. ¿Pero quién dice que las quieren cambiar? Pará. Y bueno, si están diciendo que es el matrimonio igualitario, la Pero que ya despenalización son del leyes, aborto. ellos ya está son legislado en leyes. nuestro país. Vos podés legislar para atrás también. ¿Se puede cambiar? Yo quiero volver a un punto porque es el gran problema que tenemos detrás. Y es histórico en este país y en Latinoamérica que el fundamentalismo a rajatabla, que tiene profundos intereses económicos y de dominación económica, y en Brasil el fenómeno de la bancada evangelista tiene que ver con grandes capitales que en este momento están dirigiendo. Pero ahí es donde se empieza a embarrar la cancha. No se empieza a embarrar la cancha, se empieza a ver como modelo, porque Amarilla estuvo muy santito acá, pero en las declaraciones públicas que dijo hablaba loas de la bancada parlamentaria evangelista de Brasil. Y sabemos muy bien que en este momento están en juicios, o sea que cuando la justicia brasilera diga qué pasa con los fondos y con los lavados de dinero a los cuales se les acusa a muchos de esos representantes, hablaremos qué pasa después en Uruguay y qué son los intereses que se mueven. Pero hay una cosa que yo tenía de antes, por favor, porque el discurso sano de los religiosos estos que vinieron aquí y del obispo de Salto, hablaban de la familia, el deterioro de la familia, y el deterioro de la familia es un problema histórico que tiene el mundo y que tiene el Uruguay. No es un problema de los vínculos, ni de las formas de los vínculos. Tiene que ver con contenidos y valores que se le ponen a la familia. Yo soy un defensor de la familia. Y cuando votamos matrimonio igualitario no quise matrimonio gay, quise matrimonio igualitario porque entiendo que la familia uruguaya debe incluir a todas las formas de familia y debe nutrir desde allí los valores que sostengan la sociedad. Yo sigo creyendo en la familia como base de la sociedad, pero no creo que una doctrina debiera regir mucho menos desde un principio dogmático y mucho menos desde la manipulación bíblica los conceptos que hacen a la forma republicana de organización en este país. Sí, creo que lo que tenemos que salvar en esta discusión es, hay un nuevo fenómeno religioso y político. Eso es parte de la realidad de nuestro país y hay que valorarlo en una comprensión plural de una laicidad nueva, no una laicidad negadora. ¿Qué sería una laicidad nueva? A ver.
No, una comprensión de que lo religioso también es parte de la sociedad, que lo religioso es algo permitido, que es algo que se puede discutir en las escuelas, que puede haber formación sobre las diferentes religiones, que no hay una visión prejuiciosa sobre los religiosos. Pero de hecho la hay o no la hay. No, no la existe. No existe. Los No, alumnos... hay la mirada hay una visión prejuiciosa. Eso quiere decir. Ese es el modelo, ese es el cambio cultural que como uruguayos nos debemos y que ojalá este fenómeno de la presencia de los evangélicos en el Parlamento, en vez de demonizar, ya que vamos a usar una palabra religiosa, en vez de demonizar su participación, la valoremos como algo plural. Pero también hay una responsabilidad de ellos hacia la sociedad, que es valorar la otra diversidad existente y no querer imponer su comprensión particular, o sea, que como cualquier otra comprensión particular que hay en nuestro país, sobre la de los demás. Ese es el desafío que creo que como ciudadanos tenemos desde todos los lugares. Bien, sí, dame un segundito que ella quería decir algo. Nicolás se refiere fundamentalmente al concepto de laicidad positiva, ¿verdad? Lo que preocupa tal vez en estas instancias por lo pronto es esto que tú decías. Siempre hay un sector, un grupo que intenta ponerse por encima del resto, imponer su doctrina por encima, su dogma por encima del resto. Y la única forma de garantizar que todas las personas tengan libertad de elegir en qué creer y elegir sus concepciones metafísicas en su ámbito privado es la laicidad, por lo menos a mi entender, pura y dura. Bien, pero la laicidad no permite a la vez justamente, tiene que ver con la libertad de expresión de tus pensamientos y convicciones. Pero tú te podés interpretar o de llevar adelante la laicidad del modelo francés, donde prohíbe todo, prohíbe que uses el velo, prohíbe que use todo públicamente, o el que permite todo. Bien. Yo personalmente creo que es más sano el que permite todo, porque no genera determinados tabúes que genera el que prohíbe. Ahora, Pero ¿por son qué dos se modelos toma? distintos de laicidad. Pero ¿por qué se toma ese modelo de laicidad que supongo que es el que comulgamos, ¿no? Porque el país se Como si constituyó fuese para una quitar intención, no, digo por cómo se lo toma, como, sobre todo en la carta que ustedes presentan, como si desde el momento en que alguien pretende o expresa su convicción, se pretende imponerse por encima de los demás. Porque si es una expresión hasta el momento. El problema no es expresar una convicción, el problema es hacerlo en un espacio estatal, en el cual la Constitución, el artículo 5, establece que el Estado no tiene religión. Nadie que represente al Estado en ninguna circunstancia... ¿No tiene religión o puede tener cualquier religión? No tiene religión, lo dice literalmente el artículo 5. El Estado sí, estamos de acuerdo, pero digamos, volvemos al punto, el Estado no tiene religión, pero no quiere decir que justamente pueda estar integrado por representantes que tengan distintos credos. Hay libertad de culto, pero eso estamos hablando de dos temas aparte. Digo, el Estado no tiene religión como figura. El presidente de la República, por ejemplo, representa al Estado, al interior y al exterior del país. También lo dice tu artículo de la Constitución. Entonces, hay ciertas manifestaciones públicas que así como no pueden hacerlo los integrantes de las Fuerzas Armadas, no lo puede hacer el presidente de la República, como ir a una misa pública y demás. Nuestros representantes son parte del Estado. Entonces, como tales, deben ser representación de esa laicidad, porque es en el entendido de que es la única manera que todos van a poder expresarse también. Los ámbitos estatales deben de quedar regidos al Estado y a la política, cuya ideología, no podemos hablar, como escuchaba recién el diputado, de una ideología religiosa. Podemos hablar de una fe religiosa, sí, está muy bien, habrá una ideología religiosa. Estamos como embarrando la cancha, me parece, para poder mezclar estas dos... ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con eso? De acuerdo quizás con esa comprensión como que la laicidad puede existir en un estado puro. Eso no es real, porque la sociedad uruguaya cree en diversas cosas. Entonces es imposible que el Estado no dialogue con esas realidades, porque el Estado convenia en el INAU con ONGs religiosas, con iglesias, con parroquias. Los niños van al CAIF en una parroquia. Y ahí nadie se queja. Y ahí nadie se queja si está la Virgen María, o si está el Iemanjá, sí, o exacto. si está la imagen de Iemanjá. Entonces tampoco podemos sacarnos lo religioso como si lo podemos dejar en un estado puro laico. Eso no existe en ningún país. Y tampoco creo que exista un discurso parlamentario libre de lo religioso. Porque cada fe o cada persona cree o no cree y tiene sus argumentos. Entonces me parece que es bueno tener una valoración de la existencia de esta diversidad. Lo que sí creo que tienen una responsabilidad las religiones es no pretender estar por encima de la Constitución o por encima de la realidad o la identidad de las demás personas. Porque así podemos convivir en modelos mucho más plurales que respeten la diversidad. Nicolás, eso plantea el profundo debate que ha habido entre la comprensión de la laicidad y el laicismo. Siempre me causa mucha gracia el lenguaje simbólico del registro civil cuando uno va al matrimonio. Prácticamente es un ritual
religioso donde se dicen valores, que son los valores del Estado, donde se utiliza lo que los pastores utilizamos como una estola, se le pone como un signo. Bueno, bien curioso porque el signo en la cintura siempre representa el control de la sexualidad, por tanto el símbolo que se pone con la bandera nacional es como cierto cernidor de algunos valores. No podemos escapar, y el laicismo lo que ha pretendido es vivir desde el imaginario de un Estado libre de la diversidad. Que tampoco es... Que no es... Y entonces toda cosa llevada al extremo es peligrosa. El fundamentalismo llevado al extremo es peligroso. Yo quiero hablar de fundamentalismo evangélico, porque los cristianos, que somos muchos y muy variados, tenemos las mismas escrituras que nos inspiran en la fe, y una cosa son las escrituras y otra cosa es cuando la escritura se convierte en palabra de Dios, y se convierte en palabra de Dios con la fe y los ojos y los lentes que la leen. Es palabra de Dios para el hombre de fe, para la comunidad de fe, no es palabra de Dios para la comunidad civil. Y el gran problema del fundamentalista entiende que la lectura literal y las leyes que inclusive aparecen, porque cuando empezamos a citar la Biblia podemos citar textos que tienen que ver críticamente con momentos históricos muy lejanos a la realidad contemporánea, y sin embargo se hablan como palabra de Dios y ley de Dios cuando tenían que ver con realidades circundantes de hace 5.000 o 6.000 años pasados detrás. Bien, tenemos que hacer una pausa, Fernando. ¿Querías decir algo? No, sí, un ejemplo de eso, por ejemplo, el caso no matarás. Como dice Dastugue, me lo explicaba, él cree, como dice no matarás, no hay posibilidad de ley de salud sexual y reproductiva. Eso no quiere decir que los otros religiosos que leen no matarás tengan otra interpretación mucho más contextualizada a la realidad de las personas que viven situaciones difíciles y tienen que interrumpir su embarazo. Esa es la diferencia entre una interpretación contextual y una fundamentalista. Bien, de todas maneras, insisto en el análisis de cómo llegan al Parlamento De eso, las personas que hoy se encuentran ubicadas en los matices de fundamentalismo o no de la religión que profesen. Por algo llegan a ese lugar, es decir, que de alguna manera están representando también a una parte, y desde ese lugar es legítimo. Entonces, lo dejo planteado para el próximo bloque, ¿sí? Ya venimos.